Muy bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta mesa del Seminario Judicial y de Prospectiva de Reforma Electoral. Hoy con un tema que ha sido una constante y un tema importantísimo para el sistema electoral mexicano, que es la fiscalización. Hoy tenemos una convocatoria de importantes expertos en el tema, que es un lujo, y agradecemos enormemente el tiempo de su agenda para poder acompañarnos. Quiero iniciar primero con el doctor Santiago Nieto, un experto en temas electorales, ex magistrado de la Sala Regional Toluca en el Tribunal Electoral, también fue fiscal para la atención de delitos electorales y actualmente titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y agradecemos mucho tu participación en esta mesa. Muchísimas gracias. Tenemos también al doctor John Ackerman, un interesante pensador de los temas electorales, profesor de Derecho Electoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es un gusto tenerlo aquí, doctor, muchísimas gracias. También quiero presentar a Jimena Mata Centeno, ella es integrante de la consultoría Integralia, egresada de la Universidad de las Américas y también con posgrados en la Universidad de Columbia. Es autora también del libro Dinero bajo la mesa, donde es un diagnóstico importante sobre la fiscalización. Y es un gusto tenerte, Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Y finalmente presentamos al doctor Walter Arellano, que es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, también un conocedor de los temas electorales, también de filosofía del derecho. Bienvenido, Walter. Bueno, pues este tema nos parece que es una constante en el sistema electoral mexicano, es de una enorme importancia, no ha habido reforma que no toque el sistema electoral. Y después del proceso electoral de 2018 nos parece que debe de haber una reflexión sobre qué cosas hacer, qué cosas mejorar, y es por eso la convocatoria a estos invitados. Y en ese sentido quisiera empezar con el doctor Santiago Nieto, si lo tienes a bien, una ronda de 7, 8 minutitos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, pues muy contento, muy agradecido contigo por la invitación. Yo creo que habría que empezar a decir algo. Los resultados electorales de 2018 fueron resultados contundentes que mandaron un mensaje muy claro respecto al nivel de hartazgo que tenía la sociedad mexicana respecto a la corrupción que vivía el país. Por ello, en razón de los resultados electorales, en razón de la alternancia en el ejercicio gubernamental, no se ha desarrollado una actividad tan crítica respecto a las deficiencias del sistema electoral. Y creo que es importante que podamos hacer un análisis objetivo respecto a los problemas que se presentan en el ámbito de lo electoral relacionado con el financiamiento a las campañas electorales y particularmente con las condiciones de equidad en la contienda electoral y la neutralidad gubernamental. Si bien es cierto que los resultados que tuvimos fueron contundentes, también lo es que hay ciertas partes del diseño institucional que es importante que se revisen. En razón de un elemento que bueno ya se ha puesto sobre la mesa, pues desde la propia campaña electoral, lo hicieron Walter y John en Diálogos por la Democracia en su momento, está el libro de Luis Carlos Ugalde, de María Amparo y Jimena sobre el dinero bajo la mesa, que han hecho un diagnóstico respecto a la problemática que existe y que yo resumiría en una expresión. La corrupción inicia en los procesos electorales. Tal vez no siempre, tal vez no en todos los casos, pero la corrupción es un mecanismo en el cual, que se da en el proceso electoral, en el cual los candidatos, los partidos aceptan dinero proveniente del espacio privado para financiar sus campañas electorales a cambio de contrataciones futuras. Es el espacio donde candidatos y partidos aceptan las transferencias de recursos, generan empresas fachada, fantasma, con servidores públicos para bajar recursos y a partir del flujo en efectivo financiar las campañas electorales. Y finalmente hemos tenido casos extremos en donde el problema ha estado desarrollado con grupos delincuenciales vinculados. Hubo casos en Coahuila, hubo en 2017, en Nayarit en 2017, pero también hemos encontrado casos de grupos delincuenciales financiando campañas electorales y en términos generales estos tres elementos nos hablarían de un estado de la vinculación de cómo dentro de los procesos electorales se generan actos de corrupción que impactan en la vida pública en el desarrollo de las administraciones siguientes. Creo que a partir de ahí habría que empezar a definir cuál es el diseño que tenemos. Se ha avanzado mucho en materia de fiscalización, sin embargo,
creo que esto sigue siendo insuficiente mientras no haya los mecanismos idóneos y completos para poder trabajar de manera coordinada con otras instancias del Estado mexicano, como puede ser el Servicio de Administración Tributaria, como puede ser la Unidad de Inteligencia Financiera, como puede ser evidentemente la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, para poder detectar, sobre todo en el tema de peculado electoral, cómo han llegado los recursos a las campañas electorales y que vengan sanciones que vayan más allá de lo electoral. Creo que no hay que dejarle a las autoridades electorales todo digamos, obligación de sancionar estos casos. Es una obligación por parte de ellos y ellas. Sin embargo, hay que ver que hay otras instancias del Estado mexicano que tendrían que intervenir para evitar que, utilizando el título del libro, siga habiendo dinero bajo la mesa. Muchísimas gracias, doctor. Pues siempre es importante conocer un diagnóstico. Cualquier reforma debe ser precedida por un balance de las cosas que habría que detectar que están mal para poder realizar algún tipo de cambio. La segunda ronda de esta mesa está destinada, sobre todo después de este primer diagnóstico, a una serie de propuestas, diferentes maneras de cómo podría corregirse. Y qué mejor de que quienes han de primera mano, ¿no?, encargándose de estos temas, pues nos den su opinión. Bueno, después quisiera seguir con el doctor John Ackerman, un personaje público crítico de muchas de las cuestiones, y pues es un gusto. Gracias, Arturo. ¿Aquí en directo? Aquí, creo que primero. Ya, es para el... No es necesario. ¿No es necesario, verdad? ¿Con esto? Con este. ¿Sí se oye? Está muy bien. Pues muchas gracias, Arturo. Gracias por estar aquí con ustedes en la Libre de Derecho, un honor. Como te comentaba, estamos iniciando en la UNAM un nuevo programa universitario que se llama Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que tiene el mandato transversal, horizontal de toda la Universidad Nacional, bueno, no todo, pues, la mayor parte de las cuestiones de ciencias sociales, las facultades, centros, institutos que trabajan en temas de democracia y justicia, de articular un gran programa de investigación e interlocución con otras instancias. Ahí colabora con nosotros Walter. Santiago siempre ha sido gran amigo de la máxima casa de estudios y espero que esto sea el inicio de una colaboración muy fructífera con la Escuela Libre de Derecho, porque estos debates de altura son los que hacen falta, ¿no? Como bien señalas, soy muy crítico de cómo funcionan las instituciones electorales en el país. El hecho de que finalmente el opositor haya podido llegar a Palacio Nacional no fue gracias a alguna acción contundente o clara para acabar con la impunidad o tener elecciones auténticas. Fue una revolución ciudadana, una revuelta popular que derrotó a las estrategias de fraude que estaban en acción y solapadas por las mismas instituciones electorales, incluyendo el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE, después de la lamentable partida de nuestro amigo y colega Santiago Nieto. La impunidad sigue siendo la regla en materia electoral, en particular en términos de financiamiento. No hemos arreglado ese sistema todavía y en 3 años, en 6 años, ese monstruo va a regresar si no cambiamos las cosas de manera muy pronta y muy efectiva. Todas las irregularidades de 2012 siguen en el expediente. Pues el caso de Brecht es el más claro, que intentó investigar el maestro Nieto. Espero que ahora ya se retomen las investigaciones desde la FEPADE y otras instancias, la misma UIF. Pero estamos ya a 7 años de 2012, de Odebrecht, de Monex, de toda una triangulación macabra, terrible, la que ocurrió en 2012 para imponer a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, que sigue en absoluta impunidad, sigue mandando ese ejemplo un mensaje de impunidad, de irregularidad y de ley de la selva en esta materia del financiamiento. Ahora, en 2018 también tenemos casos escandalosos. Recientemente salió el tema de la Operación Berlín, en que pues, todavía no tenemos ahorita la anécdota, ¿no? Espero que el IFE, el INE,
investigando con gran ahínco esta irregularidad. La anécdota dice que en los momentos más álgidos de la campaña, el jefe de los trolls en Belín 245 gritaba a sus jóvenes operadores: no hay límite en el financiamiento, 50,000 pesos por meme llegaban a pagar, una cosa escandalosa. La chequera estaba abierta en la mesa para que agarraran los billetes con tal de generar la mayor cantidad de guerra sucia. Tuvimos millones de llamadas anónimas, robollamadas, todos recibimos, yo recibí un par, hasta los mismos consejeros electorales del INE recibieron en sus oficinas porque eran a partir de bases de datos que habían sido filtrados, robados, comerciados, no sabemos. Esa fue una inversión increíble de dinero y recursos que todavía hoy sigue totalmente impune. Ni la FEPADE, ni el INE, ni el Tribunal Electoral han sancionado en absoluto estas cosas, ¿no? Todo el asunto de los fake news, que no me voy a meter en el terreno de Walter, que nos va a compartir, él estuvo todos los días monitoreando y viendo, y esto implicó un gasto enorme, ¿no?, en estas campañas, más allá de también el tema de la utilización de programas sociales. En fin, vimos todos los mismos fenómenos de gasto irregular en las campañas como habíamos visto en todas las elecciones anteriores. 2018 no fue diferente a las otras elecciones en términos de la calidad democrática institucional de las elecciones, Puebla, Coyoacán, etc. Entonces, no podemos cantar victoria en absoluto, sino todo lo contrario, aprovechar de este momento para redoblar esfuerzos, hacer reformas legales, sí, aunque con las reformas ya tenemos, el derecho electoral mexicano no está subdesarrollado, sino todo lo contrario, es ejemplar a nivel internacional. Tú mismo das clases de derecho electoral, yo doy materia de derecho electoral en la Facultad de Derecho y siempre me emociono dando la clase porque de veras tenemos un desarrollo normativo, institucional, de los mejores en el mundo entero, ¿no? Entonces, poner a accionar esta ley, ese es el problema. Me preocupa algunas voces que están diciendo que reconocen esta crisis de impunidad. Dicen que la respuesta sería pues cambiar de modelo, ¿no? Liberalizar el mercado político, caminar hacia un sistema como los Estados Unidos en que la fiscalización no es un gran problema porque pues, todo es permitido, hay una corrupción general, el dinero pues, está dentro de las campañas y que eso es la solución, simplemente abdicar de esa sobreregulación supuesta. Yo no estaría de acuerdo, yo creo que tenemos que garantizar nuestro modelo, de defender nuestro modelo de regulación estricta, defensa del espacio público electoral de los intereses fácticos durante la campaña, fortalecer los controles, hacerlos más efectivos, no simplemente tirar al bebé con el agua sucia. Yo creo que ya termina el tiempo de la primera ronda, pero nada más igual lo abordo en la segunda ronda, pero otros dos temas, casos muy recientes que debemos hablar, es por un lado el de las candidaturas independientes y en particular la sentencia del Bronco, ¿no?, que fue un ejemplo también pues muy perversa de impunidad y de una señal terrible que estaba mandando a las instituciones en esta materia, el financiamiento en particular y en general las irregularidades. Y luego el caso del fideicomiso por los demás. Eso. Yo creo que puede ser un tema muy interesante para hasta un libro, un debate, porque ahí de repente, de última hora, los consejeros del INE, ahí sí se volvieron muy activistas, muy metidos, así, ¿no? Ahora sí vamos a fiscalizar y ver dónde viene el dinero. Resulta que no había evidencias de utilización política de campañas electorales de este recurso, pero hasta lo comparan con amigos de Fox y, en fin, hay mucha confusión que tenemos que ir ordenando y avanzando, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Pues siempre importante tener estos temas. Se hacía referencia a estos casos de Pemex Gate, de amigos de Fox, que fueron decisiones que en su momento marcaron y que habrá que repensar esa manera eventualmente de cómo poder atajar estos temas, ¿no?, estos casos. Bueno, ahora, sin mayor preámbulo, daríamos el paso a Jimena. Jimena ha sido una estudiosa de hacer diagnósticos con numeralia, con diferentes maneras de cómo detectar el problema, dónde sí hay problema. También se ha dicho, y refiriéndome al doctor Ackerman, que contamos con un sistema muy avanzado, pero parece que no
hay una satisfacción plena. Y en ese sentido, en este libro que tú colaboraste de manera importante, Dinero bajo la mesa, ¿qué podríamos decir como un primer diagnóstico, una primera aproximación para que quiera acercarse a este tema y que también para el conocedor de estos temas encuentre elementos valiosos en este seminario? Bueno, en este libro, Dinero bajo la mesa, nosotros hablamos del que creemos que es el principal problema de la democracia electoral mexicana, y eso es el financiamiento y el gasto ilegal de campañas políticas en México. Y además aprovecho para agradecer al doctor Santiago Nieto por su colaboración en este libro en varios capítulos, junto con obviamente Luis Carlos, María Amparo y Leonardo. ¿Y por qué creemos que el financiamiento y gasto ilegal es el principal problema de la democracia mexicana? Porque hemos encontrado que es un fenómeno que está presente en todo el país, está presente en casi todos los partidos, y que la cantidad de dinero que fluye hacia las campañas y que se gasta el día de la elección y días previos supera por mucho los límites de gasto permitidos por la ley. Nosotros encontramos 3 vías principales para financiar una campaña de manera ilegal. La primera es el desvío de recursos públicos, a través de facturas apócrifas o de uso en efectivo que nunca se reporta a las arcas de los gobiernos, sobrecostos en obras, adjudicaciones directas. Otro mecanismo es el financiamiento privado ilegal, es decir, las aportaciones que hacen los privados y que rebasan por mucho lo que la ley permite, ¿no? Y esto también se hace, pues, muchas veces se hace con dinero en efectivo y son transacciones que no se identifican fácilmente. Y la tercera vía es el dinero del crimen organizado, que creemos que funciona de forma muy parecida al financiamiento privado ilegal, pero bueno, nosotros en este libro abordamos únicamente las 2 primeras que les comenté, el desvío de recursos públicos y el financiamiento privado ilegal. Ahora, ¿en qué se gasta? Descubrimos también que hay 2 principales rubros de gasto o de utilización de este dinero ilegal en las campañas, y el primero es el clientelismo electoral. Creo que no es una sorpresa para nadie. Clientelismo no es solo que compra de votos durante la campaña o durante el día de la elección, sino también es la movilización y todo el trabajo de promoción de votantes que se hace varios meses antes de la campaña y para la cual se utilizan robustas estructuras de gente contratada para movilizar, contactar votantes, darles regalos, llevarlos el día de la elección, regalarles un lunch cuando ya emitieron su voto. Y todas estas estructuras son muy costosas y operan, como les decía, varios meses antes de la elección. Es el principal rubro de gasto. Y el segundo, pues, es el pago también de publicidad y gasto en medios, ahora también en redes sociales. Como ya decían el doctor Ackerman, el doctor Nieto, la ley es muy robusta y hoy está muy claro todo lo que se prohíbe, pero también está muy claro todo lo que se hace, pues, por debajo de la mesa, ¿no? Contrataciones de paquetes en medios, hay un paquete que le llamaban el famoso paquete Televisa, ahora, pues, paquetes o pago a influencers para que suban un tweet, y esto sucede, ¿no? Y es otro de los principales rubros. Ahora, ¿de qué tamaño es el problema? Cuando decimos el financiamiento y gasto ilegal es uno de los principales problemas de la democracia mexicana, ¿de qué tamaño es? Bueno, para que se den una idea, el tope de gasto de campaña en promedio en un estado es de 50 millones de pesos. En promedio, es lo que un candidato a gobernador, que es nuestra unidad de medida, puede gastar. Hay obviamente un rango, ¿no? El más alto es el Estado de México, que permite gastar 300 millones de pesos, y está Quintana Roo, que permite gastar 5. Y dicho sea de paso, no hay ninguna lógica detrás de esa asignación. O sea, cada estado determina cuál es el tope que puede gastar un candidato. Entonces, es un enorme problema y también lo abordaré en las recomendaciones. Pero bueno, el espectro está entre 300 millones y 5 millones de pesos que puede gastar Quintana Roo. El promedio son 50. Y lo que nosotros descubrimos al hacer una multiplicación, un ejercicio de estimación muy conservador, por cierto, es que los candidatos gastan hasta 10 veces eso. Es decir, de los 50 millones de pesos que pueden gastar, una campaña a gobernador promedio cuesta por lo menos 500 millones de pesos. ¿Cómo llegamos a esa estimación? Nosotros multiplicamos el costo por voto, que le adjudicamos un monto de 750 pesos. Nos decían que en las zonas rurales el voto cuesta 500 pesos.
aprox, y en las zonas urbanas cuesta 1,000. Entonces simplemente sacamos el promedio de ambos, 750 pesos por el número de votos obtenidos, es lo que nos da en promedio este monto de 500 millones de pesos que cuesta, y esto, insisto, es una estimación muy conservadora de lo que puede costar. Es una forma de medirlo. Otra forma de medirlo es comparando lo que en realidad se gasta contra lo que los candidatos reportan. Fíjense, del tope que la ley les permite gastar, los candidatos dicen gastar apenas el 30%. O sea, si ellos tienen 100 pesos para gastar, dicen que se gastan nada más 30. Ahora ustedes me dirán si eso es creíble. La verdad es que no. Y el gran problema, que además es el tema del debate hoy, es que la fiscalización empieza ahí, empieza por la cantidad que los propios candidatos reportan. Entonces, si ellos empiezan reportando que gastan apenas el 30% de lo que la ley les permite, y por otro lado uno se da cuenta y investiga que el gasto está muy por encima del tope de la ley, pues hay un abismo en el problema de financiamiento y gasto que para la autoridad electoral es muy difícil de rastrear. Otra forma de medir el tamaño del problema es el flujo de efectivo en el país, el circulante que hay en el país en época electoral. Y es muy curioso que en los años electorales el flujo de efectivo aumenta inexplicablemente. Ahora, hay muchas razones que podrían explicar este fenómeno, pero creemos que una de ellas son precisamente las campañas. Y por ponerles un ejemplo, en el 2018 el flujo de efectivo aumentó, en los meses previos a la campaña, aumentó 58,000 millones de pesos. Revisando esos mismos meses, pero un año antes, el flujo aumentó solo 5,000 millones de pesos. O sea, 58,000 contra 5,000 en un año de elección federal contra un año que no tuvo elección federal. Ahora, insisto, puede haber muchos factores, pero creemos que uno de ellos es el uso de efectivo en las campañas locales, federales y, insisto, también pues por parte de casi todos los partidos. Ahora, lo que preguntaba Arturo, ¿por qué la fiscalización parece que no ha servido o por qué nos deja insatisfechos? Pues el objetivo de la fiscalización es inhibir este problema de financiamiento y gasto ilegal de campañas. El problema es que la fiscalización no ha servido para desincentivar este problema. ¿Por qué? Porque no hemos visto en ningún caso que se haya anulado una elección por rebase de topes de campaña, aunque para todos es un poco obvio que sucede, pero no hemos visto una sanción de ese tipo, por un lado, y por otro lado, las sanciones que impone la autoridad son mínimas. Lo que descubrimos es que del 99 al 2018, y en promedio, las sanciones fueron del 4% de lo que los partidos reciben de dinero público. O sea, quitarle un pelo al tigre, ¿no? O sea, lo que tienen que, y además no lo tienen que desembolsar los partidos, simplemente dejan de recibir una pequeña proporción como sanción por una mala conducta. Entonces, hoy las sanciones del INE se convierten en una especie de peaje, de cuota, que los partidos están dispuestos a pagar, porque pues lo que está en juego es mucho más grave. Y creo que ya me pasé el tiempo, pero en la segunda parte quisiera abordar más por qué la fiscalización no ha funcionado, pero bueno, lo abordaré ya con más detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias. Muy interesante también, un poco aportando datos, este fenómeno de esta investigación de Pippa Norris, que involucra a muchas universidades de Harvard, de Sydney, Flaxo participa. Una de sus conclusiones es que el gran tema de las democracias, las de abolengo, las chiquitas, las grandotas, es el tema de la fiscalización. Concretamente la fiscalización del dinero irregular, del que no se vuelve muy complejo rastrearlo, implica tiempo. Eso revela mucho de que no es un problema de México. Según estas conclusiones de estas investigaciones, es un tema que se presenta en la generalidad de los países y que sí, particularmente en México, tiene esas preocupaciones. Bueno, sin mayor preámbulo, le damos la palabra a Walter. Sería muy interesante cómo pues este fenómeno que hoy las elecciones con el tema de las redes sociales que se vuelven cada vez más, hubo intentos, estos convenios de Facebook, Irlanda con el INE,
pero parece que hay mucho por hacer. Y solo para aportar a algún tema en la discusión, Tristan Harris, alguien que trabajó en Google, hacía diseños desde temas éticos hasta cosas que tenían que ver con la propia plataforma, quedó muy desencantado porque está convencido de que las redes sociales sí pueden, a partir de estos algoritmos, de crear formas, sí pueden influir en las elecciones. Me parece que eso es un gran tema que pasa por el tema de la posible influencia, pero también de cómo fiscalizar esos entes en Internet que se vuelve a veces pues incontrolable. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio aquí colarme con grandes personalidades del derecho electoral y un gusto, por supuesto, también estar en la Escuela Libre de Derecho, a la que le tengo un especial cariño. Mi abuelo durante un periodo muy breve fue profesor de aquí de la Libre de Derecho, don Carlos Arellano García. Por ahí también tengo un tío que es egresado de la Libre, ¿no? Entonces, un especial cariño a esta institución. Y pues, insisto, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues yo coincido con Jimena en el tema de que el financiamiento y el gasto ilegal de campañas es casi la madre de todos los delitos electorales subsecuentes, casi todos, ¿no? ¿En qué sentido? Pues porque de dónde hay, ¿no? ¿De dónde sale pues el dinero, ¿no? Para ejecutar esas conductas ilícitas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran pregunta es cómo hacer funcionar la fiscalización, ¿no? En materia electoral. Si bien es cierto que México tiene uno de los sistemas más avanzados, más fuertes en cuestión, por lo menos de letra, ¿no? De institucionalización, pues hay que decir que notoriamente, ¿no? Es decir, no necesitamos ver los valiosos estudios que, por ejemplo, nos muestran en el libro, ¿no? Es decir, es notoria, ¿no? Las trampas electorales, no vayamos muy lejos, lo que pasó en Coyoacán, ¿no? En las elecciones de Coyoacán, impunemente, ¿no? Se iba comprando el voto, daban laptops, ¿no? Una cosa de veras funesta. El fraude en el Estado de México, bueno, fue flagrante, ¿no? Era notorio que había una irregularidad. Entonces yo creo que a veces es autoevidente, ¿no? Toda esta situación. Entonces yo creo que esa es la gran pregunta: ¿cómo vamos a hacer que la fiscalización funcione verdaderamente en el ámbito material, ¿no? Y creo que el doctor Santiago Nieto ya nos dio una pista. No le podemos dejar toda la responsabilidad a las autoridades electorales, es decir, necesita hacer todo un esfuerzo conjunto de múltiples instituciones que no solamente incluyen a las autoridades electorales. Ahora bien, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en materia de fiscalización, desde mi humilde perspectiva, es, o por lo menos lo que se vio en el 2018, es la gran falta de voluntad de las instituciones. Es decir, John ya se adelantaba a citar el caso, por ejemplo, del fideicomiso por los demás, ¿no? Yo creo que ahí fue flagrante cómo incluso se utilizó la fiscalización como una especie de terrorismo electoral, ¿no? Y si bien es cierto que no ha habido un caso, ¿no? de anulación así por exceso de recursos, me da la impresión, digo, no quiero entrar, ¿no? en el oscuro panorama de las teorías sospechosistas, pero ahí estaba el caminito, ¿no? Para pensar, ¿no? en la nulidad de la elección. Las condiciones no eran viables, claro, pues con 30 millones de votos, ¿cómo cuestionamos, ¿no? Una elección que notoriamente venció al fraude, ¿no? Que hubo elementos, y los invito a consultar el manual el informe que hicimos de las elecciones en 2018 en Diálogos por la Democracia. Ahí estaban todos los escenarios de que hubo un intento flagrante y demostrable de un fraude electoral. Categóricamente lo puedo decir. Sí, sin ningún tapujo. Hubo intento de que el fraude se intentó, la respuesta es sí, ¿no? Decía el doctor Córdoba, se equivocaron aquellos teóricos del fraude. No nos equivocamos, las pruebas están allá. Se equivocaron los teóricos que planeaban hacer el fraude y no les salió, porque el hartazgo social ya no daba para materializar ese fraude. Entonces, vean ustedes la actitud institucional frente a cuestiones como el fideicomiso por los demás, que milagrosamente, bueno, pues gracias a los magistrados, ¿no? del Tribunal Electoral, pues se salva, ¿no? esa situación. Pero vean ustedes la actitud, por ejemplo, en el INE, pues era deplorable. Incluso había argumentos que no se podían soportar ya de invasión en cuestiones de particulares, ¿no? Una cosa que es inexplicable. Pero por otro lado, vean ustedes también
cómo de repente había cosas como Pejelix, es decir, era inexplicable cómo de repente las avenidas de la Ciudad de México de un día para otro amanecieron tapizadas con Pejelix, ¿no? Y salía ahí, ¿no? Con su logotipo y todo, la página, ¿no? de Pejelix. Es decir, pues ¿de dónde salió, ¿no? Ese dinero? No, pues es que somos una iniciativa ciudadana. A ver, pues ¿por qué no dicen el nombre, no? Es decir, ¿quién está detrás de todo esto y de dónde salió ese presupuesto? Y las autoridades, principalmente la FEPADE, pues como el chinito, nada más milando, ¿no? Pero en contraste, pronunciamientos como, no sé si ustedes recuerden lo que en prensa se llamó la AMLomanía, ¿no? Iniciativas ciudadanas de festejo democrático diciendo, ¿sabes qué? Si gana AMLO yo voy a regalar aquí en mi negocio 100 tacos, ¿no? Otros diciendo aquí en el bar va a haber chelas gratis después de la jornada electoral, ya una vez dicho los resultados, ¿no? Y ahí sí se escandalizaron las autoridades electorales, ¿no? Como es que eso ya va a ser compra de voto. No se configura la compra de voto. Atinadamente el doctor Nieto pues reflexionó mucho respecto a esos casos en prensa, ¿no? Pero ahí se ve la falta de voluntad política, por un lado escandalizándose por iniciativas ciudadanas, pero por otro lado dejando pasar cuestiones pues bastante extrañas, ¿no? Pensemos en un caso, ahora que hablabas de lo del flujo de efectivo, Jimena, ¿no? Recuerden ustedes que unos días, a lo mejor ya se les olvidó porque no fue un caso tan sonado, pero a mí me escandalizó, está ahí en el informe, ustedes lo pueden consultar, ¿no? De repente apareció un coche con millones de pesos camino a la sede del PRI. O sea, ¿qué tenía que hacer un coche con tantos millones de pesos, ¿no? Finalmente el asunto se diluyó porque ya estamos muy cerca de la jornada electoral. Evidentemente ese dinero era para el famoso día D, como le conocen los mapaches electorales, ¿no? Entonces ese dinero evidentemente pues iba a ser destinado seguramente a compra de votos. Se diluyó el asunto y ahorita pues quién sabe qué habrá pasado. Sería interesante, ¿no? Ver qué pasó con esos millones de pesos que terminaron ahí en la delegación, que nadie los reclamaba y no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero evidentemente eso iba, no iba a ser para la caridad, menos si iba a la sede del PRI, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos una falta de voluntad de las instituciones, es decir, es verdaderamente para alarmarse. En cualquier otro país yo creo que hubiera sido un escándalo, a lo mejor no es tanto dinero, ¿no? Pero ahí va derechito a la sede del PRI. Entonces, esos contrastes pues nos hacen arrojar pues una preocupación acerca del diagnóstico de la democracia en las elecciones pasadas, ¿no? Y nos hace reafirmar esa afirmación que yo hacía en que por supuesto que el fraude se intentó. Ahora bien, no vayamos muy lejos ahora que hablabas de Internet, ¿no? Evidentemente por ahí incluso hay periodistas de investigación que hicieron artículos muy serios con la posible relación de Cambridge Analytica con el PRI, ¿no? Misteriosos, y con el PAN, ¿no? Con misteriosos videos que aparecían en contra de AMLO en redes sociales, que tenían una producción digna de cualquier serie de producción de Netflix. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién lo está haciendo? No vayamos muy lejos, la famosa serie, ¿no? El populismo en América Latina hasta el día de hoy todavía es oscuro, ¿no? Ahorita es uno de los temas que está en la agenda pública y que seguramente vamos a tener más respuestas a proximidad. Pero bueno, yo creo que ante ese panorama, pues me quedaría con esas reflexiones en esta primera vuelta. Muchísimas gracias, Walter. Pues esta primera ronda ha sido una especie de diagnóstico, poco poner los acentos en los temas que se vuelve necesario repensar. En esta segunda ronda yo les quisiera un poco pedir una cierta idea de propuestas, de cosas que podrían mejorarlo. Hay un claro, digamos, coincidencia, yo lo veo así, de que pues el sistema en cuanto a su régimen en términos generales está muy bien, pero parece que su accionar es donde está ahí el problema. Y si ese es un punto que todos coinciden, todas y todos, ¿qué serían las cosas que hacer? Mucho se ha hablado en el libro, por ejemplo, lo ha dicho María Amparo Casar, yo lo he escuchado al doctor Santiago Nieto, que lo ha dicho hace un momento, centrar toda la fiscalización en una autoridad como el INE puede ser demasiada losa. Es un tema que no solo se da en las elecciones, sino de manera previa. ¿Pudiera ser esa un poco la clave y sobre todo encabezando el lugar donde estás? ¿Por dónde podría caminar una eventual reforma y cambios para mejorar eso que estamos coincidiendo y detectando ahí?
Me gustaría comenzar un poco retomando lo que decía Walter hace un momento, poniendo los ejemplos de PGLix y del populismo en América. Nuestro diseño constitucional está hecho para efecto de que los particulares no puedan intervenir en los procesos a partir de nuestro modelo de comunicación política. Se señala muy claramente que los servidores públicos no pueden hacer proselitismo para posicionarse, para tener una promoción personalizada. Se señala también muy claramente que los partidos políticos pueden acceder a radio, televisión solamente en los tiempos que da el Instituto Nacional Electoral, y también se prohíbe que los terceros intervengan con una finalidad de naturaleza política. Es muy importante esto que se acaba de mencionar, porque a pesar de que Diálogos por la Democracia lo denunció desde la campaña electoral, en realidad es hasta después que empieza a verse cómo fue el flujo de recursos para estos dos casos en particular. Habría que primero plantear todos los esquemas de comunicación social que tuvo el sexenio anterior. Solamente para hablar de gasto de comunicación social de Presidencia de la República se gastaron 60,000 millones de pesos. Esto es pues más que el presupuesto de todos los partidos políticos juntos durante 10 años a nivel federal. Estamos hablando además de que es más o menos el dinero que se perdía en México por el robo de hidrocarburos anualmente. Esa era la cantidad de dinero que estaba en juego. A partir de ahí tenemos un problema pues, de contratación de ciertos espacios, agencias publicitarias, y estas agencias publicitarias pues, estaban relacionadas directamente, por lo menos un presidente de una de estas empresas era uno de los coordinadores de campaña del candidato a la presidencia de la República por parte del PRI. Y esto generó un modelo en el cual a partir de ciertas contrataciones llegaba el dinero tanto a líderes de opinión pues, muy importantes en el país, un historiador en particular, esto Tatiana Cloutier lo ha señalado, tanto como para financiar grupos pues vinculados a generar promocionales en contra de un candidato. El problema tiene que ver con que nuestro diseño constitucional está hecho así, es un diseño republicano, si me permiten utilizar esa expresión, y como decía hace un momento el doctor Ackerman, no es un modelo liberal como el norteamericano, es un modelo que está pensado en nuestra propia realidad histórica y en lo que hemos venido viendo a lo largo de los años de las elecciones en México. Y el punto central es cómo entonces evitar que se den este tipo de conductas. Estamos en presencia de un tema del límite de la libertad de expresión, estamos en presencia de un caso en donde particulares hacen un promocional en contra de un candidato. La pregunta es, ¿esto está amparado por nuestra Constitución? Yo creo que no. Y por eso la UIF lo que hizo fue presentar una denuncia ante la FEPADE y dar una vista al Instituto Nacional Electoral en ese caso, porque habíamos detectado una operación de triangulación de recursos, lo cual nos lleva a un tema central, y es que el lavado de dinero es algo que puede darse también en los procesos electorales. Hemos pensado o estamos acostumbrados a visibilizar el lavado de dinero con delitos predicados como la trata, como el tráfico de drogas, como el tráfico de armas, como la corrupción política, pero no nos hemos puesto en este espacio donde se lava dinero para efecto de financiar ilícitamente campañas electorales para atacar a un candidato o para apoyar a otro candidato. Creo que aquí la reflexión tenía que ver, y un poco planteando las propuestas, hace un momento se ha planteado aquí, Jimena lo decía, la doctora que lo decía, tenemos un tema respecto a la nulidad, Walter lo señalaba, a la nulidad de elecciones. Nuestro diseño constitucional ahí parte de un error, se señala que se puede declarar la nulidad de las elecciones cuando existe un rebase en los topes de gastos de campaña. Sin embargo, esto queda circunscrito a una operación de tiempo, a un dictamen que realiza la Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización y el INE finalmente, que debe dictarse antes de que se califique la validez de las elecciones. ¿Qué pasa con esto? Simple y sencillamente no hay tiempo suficiente
para que las autoridades tengan la información suficiente para determinar si existió un acto de financiamiento ilícito a la campaña electoral, en razón de que muchas veces los dictámenes quedan circunscritos a 2 meses de tiempo. Y si vemos, por ejemplo, cuánto tarda el sistema financiero para darle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores los datos de un estado de cuenta que ha sido requerido por un ministerio público, por una autoridad administrativa, la UIF o el INE, etcétera, la verdad es que a veces la información tarda en llegar 1, 2 meses, 3 meses, y esto genera que cuando se califiquen las elecciones, se validen las elecciones en razón de que no hay pruebas suficientes para determinar los dictámenes, aunque todos sabemos que hubo un ejercicio indebido, abusivo de financiamiento y de recursos a las campañas electorales, y el resultado es que tenemos una elección validada y después podrá, en el mejor de los supuestos, venir una nueva queja, una nueva vista de una autoridad, una denuncia ante FEPADE, que en el mejor de los supuestos en 1 o 2 años tendrá alguna consecuencia jurídica. ¿Cuál es el problema con esto? Que no estamos vinculando el problema del financiamiento ilícito en la campaña con los resultados electorales. Mientras eso no lo hagamos, entonces pues vamos a tener una deficiencia del sistema. Al final del día puede haber gobiernos que, pienso en la elección del Estado de México, que fue una elección que, como se decía hace un momento, 300 millones de pesos para una elección de un candidato a gobernador o candidatas, me parece exagerado, en razón de que si tomamos en consideración que todo el país tiene un monto final en la elección de 2018 de 400, entonces aquí, pero a pesar del ejercicio de los recursos públicos, ya está, o del financiamiento ilícito de la campaña electoral, ya se encuentra en el ejercicio gubernamental. Mientras no hagamos como en Colombia, como en otros países, en donde se han generado transformaciones y se han caído los gobiernos cuando se ha acreditado el financiamiento ilícito de las campañas, creo que seguiremos viviendo este proceso. Entonces, un poco en resumen, ¿qué creo que tendríamos que hacer? Primero, la nulidad de la elección, pues es muy importante digamos, la declaración de validez de la elección tiene que darse con todos los elementos que se puedan incorporar o presentar, no solamente las autoridades electorales, sino el resto de las autoridades del Estado. ¿Esto qué implicaría? Que la UIF, que el Servicio de Administración Tributaria, que varios espacios le dieran la información al INE para efecto de que realmente se pudiera tener un dictamen integral respecto a lo que se gastó en esa campaña electoral. El Banco de México, por ejemplo, en temas del ejercicio de recursos en efectivo. Ahora, segundo punto, creo que es importante verlo. El tema de la necesaria coordinación en un sistema anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo que fue diseñado bajo una perspectiva incompleta, en razón de que tenemos elementos verdaderamente importantes, como puede ser el Servicio de Administración Tributaria, la UIF, el propio Instituto Nacional Electoral en la Unidad Técnica de Fiscalización, FEPADE, o la Fiscalía General en su conjunto, que no forman parte de un sistema. Entonces, creo que si nos vamos a tomar en serio el combate a la corrupción, uno de los elementos que vamos a tener que hacer es modificar ese sistema para que realmente apoye y ataque los temas de fondo y que no quede como quedó en el sexenio anterior, en un discurso que al final no se traducía en nada. México seguía cayendo estrepitosamente en los índices de percepción internacional en los temas de corrupción, a pesar de que teníamos desde 2014 un sistema establecido a nivel constitucional. Nuevamente, algo que también ya se planteó en esta mesa, es la diferencia entre los diseños constitucionales o los diseños legales y la aplicación fáctica de las normas en las sociedades. Y creo que a partir de ahí yo diría, hay que revisar los mecanismos de coordinación, de flujo de información. Habría que ampliar plazos para efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización contara con mayor tiempo para tener un dictamen con una mayor fortaleza. Y creo que necesitamos también hacer esta vinculación de la reducción, desde mi punto de vista, del financiamiento privado, que es donde una buena parte del financiamiento ilícito de las campañas termina introduciéndose a la esfera del proceso electoral. Cierro con candidatos independientes. El tema de candidatos independientes es algo muy, muy delicado,
creo que en muchas, por supuesto que es un mecanismo de un derecho fundamental que existe, que es necesario que maximicemos y que se fortalezca, pero es vía candidaturas independientes donde estamos viendo que se introduce en financiamiento ilícito a las campañas electorales y creo que esto es algo que debemos de evitar a toda costa para no pervertir o distorsionar esa figura, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante, la verdad, muchas ideas para pensar, algo que también decía Jimena y que decía el doctor sobre las sanciones. No sé qué tanto eventualmente habrá que pensar. En Sudamérica existe la figura de la silla vacía. Al hablar de ineficiencia en las sanciones, esta figura lo que hace es que si alguna cosa grave comete un partido o un candidato, pierde la curul en un momento dado, y puede servir eso más que incluso el dinero, porque se hace un cálculo incluso de los partidos para que eventualmente puedan pagar. A lo mejor una consecuencia de esa naturaleza que va en el corazón medular de la decisión política de ocupar un espacio político pudiera ser más efectiva y habría que hacer los ajustes. Y otra idea que con la intervención del doctor Nieto, pues esta idea de profundizar, yo creo que el sistema anticorrupción, me parece muy interesante esta idea de articular más, profundizarlo, hacerlo más efectivo. Pienso, por ejemplo, en la utilización de tarjetas para dispersar el dinero, pues creo que pudiera articularse mejor manera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de dar aviso, es decir, controles previos para que pudiera de antemano la autoridad y como bien dicen ustedes, no solo dejarlo en el INE, es decir, crear tal vez dos momentos, habría que ver un tema de juzgar dos veces la misma conducta, pero establecer dos momentos para que la inmediatez del ámbito electoral no permita a veces, con tanto ahínco los casos de amigos de Fox y Pemex Gate, que son como un poco el referente, tardaron 2-3 años. Nunca hubiera podido anularse a pesar de que se comprobó ese dinero irregular, porque una investigación bien sustentada implicaría eso. Muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Pues damos paso, sin más, a Jimena, por favor. Gracias. Pues coincido con las recomendaciones que hace el doctor Nieto y me gustaría complementarlas con algunas otras. Pero antes quiero retomar donde me quedé. ¿Por qué la fiscalización no ha funcionado o ha funcionado a medias? Y yo veo 3 razones. La primera, que ya les comentaba, es que la fiscalización se detona con lo que los propios partidos reportan o dicen que gastan. Y como ya también les decía, dicen gastar apenas el 30% de lo que tienen permitido. ¿Por qué se protegen tanto? Precisamente porque si al terminar el proceso de fiscalización la autoridad identifica mayores recursos, pues tienen un colchón muy amplio, tienen el 70% del gasto para que el INE identifique y aún así no incurran en esta falta de rebasar el tope de campaña por más del 5% y caer en el riesgo de nulidad. Entonces se cubren con un colchón muy, muy amplio. Y dicen ser muy austeros en las campañas. Ese es el primer problema por el que la fiscalización no funciona. Relacionado con este problema está el hecho de que los candidatos reportan al sistema sus gastos y en teoría tienen que reportarlos conforme los van haciendo. Pero al revisar los reportes de la unidad de fiscalización nos damos cuenta que casi todos los candidatos reportan sus gastos en los últimos días. Entonces, le atan las manos al INE para poder iniciar con su labor de fiscalización durante la campaña y le cargan la mano para revisar las cuentas de los miles de candidatos en la elección federal y en algunas elecciones locales en tan solo unos días. Entonces, aunque se duplicara el número de personas que están a cargo de la fiscalización, es imposible, ¿no?, que en unos pocos días se realice correctamente la labor de fiscalización en tantas campañas y en tantos rubros. El segundo problema es que aunque la autoridad, en este caso el INE, puede revisar algunos gastos por su cuenta, puede ir a los mítines o eventos realizados por los candidatos y contabilizar, ¿no? A ver, aquí contrataste a la banda Limón y aquí tienes un templete, una tarima, tantas sillas, el sonido, le repartiste lonches y sombrillas a los asistentes. Ellos pueden hacer un conteo. Y también pueden revisar algo que se ha hecho muy bien últimamente, los espectaculares que cada candidato pone. Entonces, esos son 2 ejemplos de lo que no necesariamente el partido reporta o el candidato, pero el INE detecta. Ahora, el problema con eso es lo mismo que ya señalaba. No
hay personal suficiente para detectar todos los espectaculares de todos los candidatos, ni para que vayan a revisar todos los mítines de todos los candidatos. Es materialmente imposible, aunque se duplicara el número de personas. Y el tercer problema es que todo eso es lo que está sobre la mesa. Por un lado, lo que los partidos reportan, por otro lado, lo que la autoridad detecta, es lo que está por encima de la mesa. Lo que no se puede detectar es lo que está por debajo de la mesa, y eso en gran medida se hace con dinero en efectivo. Es muy difícil para la autoridad, por mucho que tenga todas las capacidades, detectar una transacción que se hizo con dinero en efectivo. ¿Cómo detectas? ¿No? Lo que ya mencionaba Walter. El camión con 50, si no mal recuerdo, eran 50 millones de pesos que apareció y que iba con destino al PRI, ¿no? Apareció y se encontró, pero hacer el vínculo entre ese camión, ese dinero, de dónde viene y a dónde va, es muy complicado para la autoridad. Al final llegar a la conclusión de que se iba a gastar para comprar votos. A todos nos parece obvio, ¿no? Pero, digamos, vincularlo es muy complejo. Y partiendo de estos tres problemas de por qué la fiscalización no funciona, aunado a lo que ya decíamos, que las sanciones son muy, pues son de risa, ¿no? O sea, multar a un partido con el 3% de lo que recibe de dinero público, pues es hasta racional gastártelo, ¿no? Es racional asumir pagar una multa contra pues no perder el chance de ganar la elección, ¿no? Entonces, con esto, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones? En la primera, en la que coincido plenamente, es que no se puede dejar toda la tarea de fiscalización al INE, y no se puede dejar toda la tarea de fiscalización en el periodo electoral. Lo que hemos visto y que documentamos también en el libro es que las transacciones y el financiamiento ilegal se hace muchos meses antes de que inicie incluso la campaña. Entonces, habría que implementar un sistema de fiscalización que esté todo el tiempo funcionando y en el que el SAT, la UIF, el INE, la Auditoría Superior de la Federación estén en constante comunicación, la Comisión Bancaria de Valores, y puedan compartir información relevante de, por ejemplo, movimientos inusuales en cuentas de banco, de retiros, de transferencias, sobre todo de personas que tienen un nombre políticamente expuestas, o no sé cómo se llama, pero detectar ciertos movimientos que pueden prender un foco rojo y que pueden empezarse a investigar previo a la elección. Eso creo es la recomendación número 1. La número 2 es, a pesar de que no alcanza con el personal que el INE cuenta, sí me parece importante fortalecer las funciones de fiscalización del INE, no solo con más personal, pero también con mayores capacidades de inteligencia financiera, con tecnología, en fin, hay que fortalecer las capacidades del instituto. Y el tercero, que me parece sumamente relevante, es limitar el uso de efectivo en las campañas. ¿Cómo se puede hacer eso? Hoy los gobiernos locales, sobre todo, tienen facultades de cobrar impuestos o de hacer pagos con dinero en efectivo. Y nos contaban algunos de los entrevistados que, por ejemplo, si un gobierno realiza un evento público o algún evento en la Plaza de Toros, por ejemplo, y cobra las entradas con dinero, cobra las entradas en efectivo, pues el gobierno dice que asistieron 10 personas en lugar de 100, o la proporción que ustedes quieran. Y todo eso dinero en efectivo que ingresó nunca se reporta, nunca entra a las arcas del gobierno. Y es dinero en efectivo que después ese gobierno puede utilizar para pagar campañas y que nadie se da cuenta, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro, pues todos los impuestos que todavía se cobran en ventanilla y que pues, se reporta a la mitad. Entonces, la recomendación en ese sentido es prohibir que los gobiernos estatales puedan seguir cobrando impuestos o realizando pagos o haciendo transacciones con dinero en efectivo. Y la segunda es prohibir, que ya un poco está esa medida ya está implementada, pero hay que fortalecerla, prohibir el uso de efectivo en las campañas. Hoy hay forma de justificar que un candidato use efectivo y no necesariamente eso implica una conducta de corrupción o una conducta ilícita. Pero me parece que sí deberíamos transitar a eso, que cualquier transacción con dinero en efectivo, sea para una actividad lícita o ilícita, esté prohibida, ¿no?
porque se presta a que esa transacción no pueda ser rastreada y al final pues, no se sabe si se usó para un fin correcto o incorrecto. Creo que esas son las tres, y obviamente ampliar los plazos con los que cuenta el INE para fiscalizar. Hoy tienen 40 días después de que concluyó la elección para emitir un veredicto. Es muy poco tiempo, sobre todo en elecciones como la del año pasado, en la que hubo miles de candidatos. Me parece que habría que pensar en esos plazos. Con eso me quedo. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Jimena. Pues siempre muy interesante este tema del uso del efectivo. Me parece que sería interesante, hay una propuesta, si no mal entiendo, de bancarizar prácticamente todas las acciones. Eso podría ayudar, incluso nos lleva a una discusión mayor de un intento. Yo recuerdo en un viaje a Brasil de vacaciones, podía uno en la fayuca, en un puesto, pagar con tarjeta de crédito. Es decir, hasta un fayuquero podía pagar impuestos. Yo creo que habría que pues encaminarnos a ese modelo, ¿no? Pues sin más preámbulo, doctor Ackerman, un poco hacia dónde, con esta visión tan crítica, tan característica, hacia dónde podría dirigirse el sistema electoral mexicano, no solo en sus reglas, sino en otras acciones también, como bien lo ha señalado. Pues subrayo las propuestas anteriores, yo creo que están muy correctamente planteadas. Me sorprende positivamente que Jimena no está proponiendo quitar controles, desregularizar la esfera electoral. No sé si Luis Carlos y María Amparo están de acuerdo contigo o no. Yo sé que mi colega muy respetada, María Marmán, ahorita está muy aguerrida positivamente, respetuosa, con mucho respeto en esa idea de que ya fue mucha confusión sobre regulación, demasiadas facultades para las autoridades electorales que tenemos que limpiar, ¿no? Y caminar hacia este sistema liberal, neoliberal. Creo que eso sería un grave error y las propuestas que están manejando aquí me parecen absolutamente importantes, ¿no? Incluso Ricardo Salgado, ¿verdad? Es el que ahorita está... no, Ricardo, es el presidente ahora del SNA, ¿cómo se llama? López Presa. López Presa está proponiendo ahora acabar el circulante en todo el país, no solamente la manera electoral, así que sí. Acabar con el efectivo. Está bien. No creo que eso en sí vaya a resolver realmente el problema, pero es una técnica, una estrategia atendible e importante. Las cuestiones institucionales que propone Santiago me parecen muy, muy, muy importantes, y lo menciona Jimena también. Se tienen que engarzar los dos sistemas de fiscalización, el electoral y el de corrupción, porque como bien hemos visto aquí, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Quien roba para llegar, roba para mantenerse ahí, y además roba de vuelta para ganar la siguiente elección, porque sabe que si llegan los otros lo van a fiscalizar. Entonces es un ciclo, ¿no? La corrupción electoral y política y burocrática es el mismo proceso social, ¿no? Institucional. Entonces, pues por supuesto, tendrían que estar la unidad de fiscalización del INE, la UIF, el SAT, el Comisión Nacional de Valores dentro de la mesa del SNA, para que realmente fuera un sistema de coordinación y de trabajo conjunto en ese tema. Yo respaldo mucho esa idea. Evidentemente tenemos que cuidar mucho los perfiles de los nuevos consejeros y magistrados. Los próximos, ¿cuándo son? ¿El próximo año? 2020, consejeros, magistrados también, ¿no? Unos entraron con nombramientos muy cortitos. En fin, van a venir relevos, y ahí tenemos que recuperar así el espíritu de participación ciudadana en estos procesos, porque los últimos nombramientos ya la ciudadanía ya les ha interesado concursar, los medios tampoco. Yo recuerdo la selección de los consejeros desde 97, 2004, siempre era un gran momento histórico de revisión de perfiles, luego crucificación de perfiles de personalidades, pero eran momentos de determinancia pública muy importante. Yo creo que tenemos que recuperar eso. Los perfiles tienen que ser personas realmente echadas para adelante, con una voluntad clara de llegar al fondo, de aplicar estas vastas capacidades legales y jurídicas que tienen. Pero yo creo que lo más importante es el tema de la denuncia ciudadana y la participación ciudadana. Jimena mismo lo dice, pues el IFE no puede hacer todo, pero sí podría hacer mucho más para fomentar y echar la mano a los ciudadanos para que ellos denuncien. Hay una literatura clásica
sobre las diferentes formas de fiscalización, ¿no? Hacer una comparación entre los bomberos y los policías, ¿no? Los policías solamente pueden estar dando tantos rondines y luego no van a ver las cosas, pero si tienes una palanca de anuncio de un fuego en cada esquina, pues los ciudadanos mismos van a poder llamar a la acción de la autoridad. Pero eso no es algo que podemos hacer solamente los ciudadanos juntos. Los fondos de observación, por cierto, reducidos a la mitad este año pasado, hicimos muchos trabajo ahí con lo poquito que nos cae ahí para gasolina y comidas, apenas para movilizar algunos observadores. Pero realmente el INE, junto con la FEPADE, el tribunal, tendrían que generar un mecanismo de incentivar, de potencializar, de ayudar a los denunciantes. Nosotros en la UNAM, también con lo poquito que teníamos, estábamos haciendo, bueno, yo no, el equipo, Walter y los demás, y Patricia y Ramsés, hacían un trabajo heroico de apenas salían así pequeñas denuncias de los ciudadanos en las redes. Oye, pues por aquí están comprando votos, ¿no? Obviamente con eso no puedes hacer nada. Tienes que establecer una comunicación con ellos, tener la información, integrar una denuncia real, hasta acompañarlos con la autoridad. O sea, la confianza ciudadana en las autoridades está tan rota y pues, por tantos años de abuso de las mismas autoridades y de miedo ciudadano, que está roto ese vínculo. Y si no reconstruimos ese vínculo, y eso sí es responsabilidad de las instituciones mismas hacer algo al respecto, nunca vamos a poder llegar al fondo del problema. Necesitamos denuncias que florezcan y que generen investigaciones a fondo en el tema. Pues, ¿qué más? Yo creo que por ahí hemos tocado, yo creo, los temas centrales. El tema de las redes sí es, yo creo que algo fundamental que tenemos que discutir muy, muy claramente. La Constitución y la normatividad está rebasada. Siguen hablando de radio y televisión, estrictamente hablando. Ahí es donde están los controles más fuertes. Ya las redes también son parte de ese espacio de comunicación digital. Es muy delicado, es muy delicado. Yo creo que no es sencillo simplemente entrar a regular las redes, ¿no? El acuerdo firmado entre Facebook y Google y el INE el año pasado era muy superficial y además yo vi en mi propia experiencia utilizado de repente para la censura, ¿no? Había personas que comentaban en mi Facebook de manera muy retirada a favor del observador, que de repente pues ya no aparecían en sus comentarios porque habían generado alguna alarma de algún sistema ahí de que igual eran automatizados, y quizás sí lo eran, pero mi impresión era que no. Entonces ahí se genera un riesgo real de la censura, de empoderar a estas empresas privadas, transnacionales, que no tienen en primer lugar, por lo menos, el interés de la democracia mexicana ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero tenemos que entrar al tema, porque si no entramos al tema, es simplemente una entrada otra para estos recursos privados, los poderes fácticos, que a partir de nuestro marco jurídico establecido desde el 94, hemos generado este triple blindaje, lo llamamos, luego ya los resumió en Santiago, el blindaje en contra de poderes fácticos, el gobierno y lo de los medios. Y tenemos que mantener ese blindaje para proteger este espacio tan, pues no quiero decir sagrado, pero tan precioso, tan lindo del debate democrático, plural, activo, fuerte, pero sí hace falta nuevos controles para asegurar ese espacio de participación democrática más plena, si no el neoliberalismo electoral va a entrar por la puerta de atrás de las redes, ¿no? Sí, muy interesante. Gracias, doctor. Pues siempre este tema incluso me da pie a pensar, por ejemplo, en la idea del litigio estratégico. A veces ha habido una ambición por resolver todos, absolutamente los casos, y a lo mejor ni se resuelven todos, y lo que se dice en otros lados es hacer una selección, ¿no? Esto lo vemos en las películas de los peces gordos, y tal vez eso sea significativo, sin querer acotar y hacer cómo vincular
precisamente a la ciudadanía, crear mecanismos de litigio estratégico. Me quedo con esta idea del ministro Saldívar, que ha hecho de la Defensoría, pues cómo hacer litigio estratégico dentro de la institución. Es decir, que no haya solo despachos o que está muy bien que existan ONGs, sino que el propio Estado crea mecanismos. Eso sería interesante buscar figuras. Sí, el Tribunal Electoral creó una defensoría en materia indígena, por ejemplo, pero está reducida a ese ámbito. Bueno, sin mayor, muchas gracias, doctor, muy interesante, de verdad. Pues adelante, Walter. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Efectivamente, yo me quedo, son propuestas increíbles. Justamente cuando me invitaron, todo eso me dijeron que iba a estar la coordinadora del libro, Jimena, hice llegar de la obra, la consulté. Y aquí tienen propuestas muy interesantes, claro, debatible como todo. Entonces yo invitaría pues a todos los que ven el canal de La Libre de Derecho, ¿no? que le echen un ojo al libro, merece la pena, ¿no? Y por supuesto las atinadas propuestas que hacen los ponentes. Efectivamente, yo creo que en ese sentido me adhiero a la propuesta de John. Necesitamos cuidar los perfiles de quienes están al frente de las instituciones, sobre todo evitando a toda costa las cuotas de partidos. John en su obra tiene varias propuestas bastante interesantes acerca de cómo seleccionar, ¿no? a los personajes que están al frente de las instituciones electorales, particularmente en materia de consejeros electorales, ¿no? Creo que por ahí propones un sistema de sorteo, ¿no? Que podría ser nos dé un poquito más de certeza, ¿no? del que hay actualmente. Entonces, y es un tema necesarísimo, ¿no? en materia electoral, por lo mismo que les decía en la primera sección, necesitamos tener certeza, ¿no? Yo no soy pues partidario de que exista una objetividad total, ¿no? Pero sí necesitamos al menos pues que haya ciertas certezas, ¿no? de las decisiones de quienes están tomando, porque hemos visto cómo sobre pretexto del garantismo se ha caído en un impunitivismo. Es decir, el garantismo se ha vuelto sinónimo de impunidad, ¿no? Es decir, saco la carta del garantismo cuando quiero beneficiar a tal o cual, ¿no? Claro, siempre bajo ese esquema eurocentrista, ¿no? De importar teorías a conveniencia, ¿no? Y yo creo que eso es muy serio, ¿no? Entonces necesitamos personas pues con una reputación intachable, con una imparcialidad notoria, que estén al frente tomando decisiones, ¿no? Por otro lado, en la segunda parte yo también coincido con esa parte. Necesitamos crear una agenda ciudadana y empoderar al ciudadano, ¿no? Al final de cuentas, a veces perdemos de vista que el ciudadano es el protagonista de cualquier proceso electoral y yo creo que dotar de herramientas coercitivas, que es una propuesta que hemos platicado, que John me ha platicado, empoderar la observación electoral, pero en serio, que pasó exactamente lo contrario en el 2018, ¿no? Que fueron menos recursos para la observación electoral, ¿no? Es una cosa terrible eso. Al contrario, necesitamos empoderar al ciudadano y trabajar en una agenda electoral, ¿no? Que permita justamente que el ciudadano forme una parte activa. Sí se puede, ¿no? Lo vimos en 2018, insisto, ¿no? En la elección histórica, que salió gente a votar, pero por todos lados, todos hacíamos fila para votar. Fue una fiesta auténtica de la democracia. Entonces tenemos que buscar que no se enfríe, ¿no? Ese calor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues justamente empoderando al ciudadano, creando una agenda ciudadana en materia electoral, y justamente en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, estamos trabajando en eso, estamos buscando empoderar al ciudadano a través, desde la perspectiva teórica, a través de propuestas, a través de críticas constructivas, ¿no? De cómo podríamos moldear el sistema electoral. Y voy a hacer también un paréntesis con respecto a las candidaturas independientes. Y coincido totalmente con mi querido maestro, el doctor Nieto. Efectivamente, las candidaturas independientes es un tema muy serio, que lo experimentamos ya en, ¿no? una elección presidencial. La vez pasada ya habíamos tenido otras elecciones, ¿no? A nivel local, ¿no? En materia de candidaturas independientes, pero yo creo que lo que vimos
el año pasado fue las grandes inconsistencias de la institución de las candidaturas independientes. Casi, no quiero sonar fatalista, pero yo casi lo podría describir como el fracaso de las candidaturas independientes, ¿no? Y lo primero que vimos es que de independientes pues tenían el nombre, porque en realidad eran la mayor parte de mejor dicho, los candidatos, ¿no? Al final del día pues eran políticos disfrazados de ciudadanos, ¿no? Creo que el Bronco, ¿no? Como diría el doctor Nieto, que en realidad es un pony, ¿no? Pues es el ejemplo emblemático de ello, ¿no? Y todo la movilización del aparato estatal, ¿no? Que hizo el Bronco en su estado, ¿no? Fue una cosa grotesca. Entonces, al final del día, esos candidatos de ciudadanos no tenían nada, eran políticos rebeldes que no encontraron causa en su partido. Y lo que sí hay una inequidad, ¿no? Es decir, lo que tenemos que pensar en cuanto a la búsqueda de firmas y todo eso es si verdaderamente tenemos que establecer un fijo, ¿no? como para todos, ¿no? de número de firmas, que era materialmente imposible, ¿no? O tenemos que buscar el perfil de cada candidato. Es decir, no es lo mismo una mujer indígena, ¿no? Que tiene todas las adversidades, que no es un personaje público, a la esposa de un expresidente, ¿no? Hay una inequidad notoria. Entonces tenemos que reflexionar acerca de esa institución si es que la queremos salvar, ¿no? A priori pues nos deja un muy mal sabor de boca el tema de las candidaturas independientes, pues estuvo lleno de trampas, estuvo lleno de crónicas marcianas, como diría ¿no? don Lorenzo Córdoba. Entonces tenemos ahí ciertas inconsistencias y por supuesto en materia de financiamiento ilegal, ¿no? Entonces tenemos que centrar la atención tanto académica como legislativa, ¿no? Y como en la praxis acerca del tema de las candidaturas independientes. Es un tema prioritario en la agenda pública electoral, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy interesante lo que dices, Walter. En otras mesas de este seminario hemos abordado el tema de los nombramientos, con el tema de que si desaparecían o no los soples, y algunos de quienes han participado acentuaban el punto en los nombramientos y buscar esquemas distintos para mejorar. Por ejemplo, pasa también con los nombramientos de la Suprema Corte, y alguien abordaba aquí que eventualmente involucrar a las escuelas, a las universidades, a las barras de abogados, como existen en otros lados, ¿no? Bueno, esta última ronda es una idea conclusiva, lo que ustedes quieran comentar, agregar. Y ahí me gustaría mucho también hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Por supuesto, doctor, lo que tú quieras concluir, pero un poco preguntarte acerca del sistema anticorrupción. Ya has comentado que falta profundizarlo, pero eventualmente, ¿qué ciertos derroteros pudiera tener? Ya has hablado de la coordinación que puede haber, pero igual puede ser una buena oportunidad. ¿Qué rescatarías? ¿Qué sí fue positivo del sistema, digamos, que quedó? Creo que hay cosas valiosas. Eventualmente también considero que puede profundizarse, pero ¿qué podría haber sido, qué es valioso? Y en ese sentido, si quieres profundizar, ¿hacia dónde podría ir esa complementación del sistema? Sí, bueno, primero, nada más retomando un poco lo que se dijo hace un momento, creo que, en este momento la UIF está trabajando una evaluación nacional de riesgo, no es comercial, pero sí para centrar lo que quisiera comentar. Respecto al tema del flujo de efectivo, México tiene un nivel de bancarización del 37%, es decir, estamos pues, muy por debajo de los demás países de la OCDE, y además si nos vamos al espacio de adultos mayores, nuestro nivel de bancarización es pues mínimo, es del 8%, el 92% de los adultos mayores siguen acostumbrados con el pago en efectivo. Creo que el tema del proceso de bancarización es muy importante. Por eso yo he aplaudido, reconocido que este esfuerzo en varios espacios, como la Secretaría de Educación Pública, como la Secretaría del Bienestar, de la generación de programas que se distribuyen a partir de tarjetas individualizadas, nos va a permitir tener una mayor trazabilidad de los recursos y con eso tener mejores mecanismos para el combate a la corrupción. Esto de que a nivel estados o municipios se pueda seguir utilizando efectivo, pues genera en realidad un incentivo perverso para motivar mayores actos de corrupción y no para restringir la corrupción. El segundo punto
que me gustaría plantear es que no tiene que ver con el tema de financiamiento y fiscalización, pero también creo que es un tema de reflexión sobre hacia dónde va la democracia mexicana. Creo que hay que pensar que la irrupción de los constitucionalismos de perfil popular, social, nos obligan por lo menos a reflexionar dos cosas. Uno, el tema de los derechos sociales, y un segundo punto, el tema de cómo mejorar la democracia representativa a partir de otros elementos. Desde hace ya muchos años, Bobbio decía que la democracia representativa tenía que convertirse, transformarse en una democracia social. La idea de que tuviéramos democracia en las universidades, en los sindicatos, en las escuelas, en la familia, creo que es un elemento importante a considerar. Y el otro elemento tiene que ver con las cartas ciudadanas, la consulta popular, las iniciativas popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, estos elementos que contribuyen a edificar esta otra parte de la democracia, en razón de que tenemos que reconocerlo, estamos viendo un proceso de crisis de valores democráticos, como lo hemos visto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, y estamos viendo también un proceso de crisis de los partidos políticos y de los problemas partidos políticos en una perspectiva tradicional. Por eso creo que son importantes estos mecanismos de discusión, y hay que reconocer que en México tuvimos un problema del diseño constitucional de origen con la consulta popular. Se hizo un mecanismo para que no funcionara. Es decir, como en un proceso de simulación, lo que establecimos en la Constitución fue un procedimiento de buscar 2% de las firmas y después que el INE las validara, y después de que si se pasaban la validez de las firmas, que la Suprema Corte validara la pregunta, pues en realidad lo que estaban haciendo es, como ha sucedido en el plano fáctico, que este mecanismo constitucional no funcione. Entonces creo que es una de las cosas que hay que discutir para mejorar la calidad de la democracia. Respecto al tema de corrupción, hay a diferencia de lo que sucedió con el INAI o con el INE, el Sistema Nacional Anticorrupción tuvo una mecánica distinta. Por un lado, se estableció una secretaría fuerte que tiene la carga administrativa, y por otro lado se generó un comité de participación ciudadana que pues es más simbólico que otra cosa. A diferencia del INE, en donde el órgano superior de dirección se convirtió en el mecanismo para poder coordinar el resto de las actividades institucionales. Creo que este es un primer tema que tenemos que discutir. ¿Qué mecanismo queremos? De separación del CPC y la Secretaría del SNA, o queremos además con un tercer cuerpo, el comité coordinador. ¿Cómo queremos que se interrelacionen estos elementos del sistema? Un segundo elemento tiene que ver con la plataforma nacional digital. Creo que ese es un esfuerzo importante, pero insisto que es incompleto. Necesitamos tener algún tipo de interfase para poder desarrollar flujo de información que pueda servir a todas las instancias para poder cumplir con sus cometidos. Yo me imagino, la idea de la fiscal anticorrupción, la doctora Mijangos, ha planteado que las reuniones sean públicas. A mí me parece que es muy importante. Siempre eran reuniones públicas, pero había en el sexenio anterior la idea de hacer primero una sesión privada. Esto ha sido modificado a que solamente haya sesiones públicas, y creo que en ese contexto y en esa discusión se podrían plantear casos en donde se buscara que, evidentemente defendiendo, protegiendo el deber del sigilo, etcétera, se pudiera plantear el flujo de información a través de grupos de trabajo que pudieran desarrollar las distintas estrategias institucionales para tratar un tema de corrupción. Pienso en la estafa maestra, pero pienso en Odebrecht también, es decir, que tendría que hacer la Fiscalía Anticorrupción, que tiene que hacer la FEPADE, que tiene que hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene que hacer la Secretaría de la Función Pública, para efecto de que se vaya de manera coordinada trabajando en casos. Yo creo que la mejor forma de combatir la corrupción y la impunidad es con la sanción. O sea, hemos construido muy bonitos documentos y se han discutido muchas cuestiones desde la perspectiva académica, y hay cursos de capacitación. Sin embargo, si no hay sanciones, creo que no vamos a avanzar en el sentido de mandar mensajes claros al objetivo. Y bueno, finalmente yo quiero ofrecer una disculpa a todas y todos. Voy a tener que retirarme porque tengo una participación a las 2 en el sistema, pero pues, muchas gracias.
un tiempo. Te agradecemos tu tiempo, doctor. La verdad, muy buenas intervenciones. Muchísimas gracias, de verdad, agradecemos enormemente tu participación, ¿no? Bueno, pues sin mayor, pero hay una serie de aportaciones importantes que el doctor Santiago Nieto nos regala, y si lo tiene a bien el doctor Ackerman, una conclusión final. Mejor ahí lo cerramos. Yo creo que hay mucho sí, material. Nada más invitarles a leer el informe que hicimos, que pronto será también libro, pero ahorita ya es un referente, es un referente muy importante el informe que está disponible en la página web de Diálogos por la Democracia en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ahí tenemos también un anexo, una conclusión que incluye todas las propuestas concretas, ¿no? Y doctor, perdón que insista, quise hacerle esta pregunta, me parece muy relevante, sí. Siendo quien es. ¿Qué elementos valiosos, algún momento rescatable de las autoridades electorales, de la democracia en sí misma, que pudiéramos destacar en los últimos años? Es decir, yo siempre he querido preguntarle, ¿todo está mal realmente? ¿Habría algún elemento valioso? No, al contrario. Al contrario, estamos iniciando la transición democrática. Hoy. Claro. Hoy. En estos, o sea, lo que ocurrió de 97 a 2018 fue un fracaso de la pretendida transición democrática, un intento de transición que fracasó. Y hoy, en 2019, estamos iniciando una nueva etapa de transición, pero no gracias a las autoridades, sino gracias a la sociedad. Andrés Manuel jugó su papel, etcétera, pero sobre todo gracias a la conciencia y la participación de la ciudadanía. Eso es lo que nos permite estar aquí hoy. Lo que a mí me parece positivo, y lo he reiterado varias veces en esta misma mesa, es el marco jurídico en materia electoral. Las instituciones, el diseño de las instituciones, el diseño de las leyes, eso es una maravilla. La reforma 2007 aumentaba, la reforma 94 era bonito, la de 2007 era más completa aún. Pero un sistema de regulación electoral que ha sido traicionado por los mismos autoridades responsables de hacerlo valer. Pero afortunadamente tomado muy en serio por la ciudadanía. Entonces, no tenemos que reinventar la rueda, ¿no? Porque tenemos las leyes, tenemos las instituciones, tenemos una ciudadanía. Tenemos 80% de elementos. Eso es, al final de cuentas, un mensaje positivo y optimista que yo tengo, sí, por supuesto. Sí, muchas gracias, doctor. Muy interesante escucharlo. Jimena, tu turno, una idea conclusiva, y también quisiera preguntarte, pues el libro está lleno de sugerencias, de cosas muy interesantes. Se aborda por ahí un tema, y salió por ahí, me gustaría preguntártelo, acerca de ampliar el financiamiento privado. Hay una propuesta concreta, hablan incluso lo dicen así, de dejar de satanizar el financiamiento privado con los topes adecuados. Es una idea interesante, porque si finalmente es algo así como la marihuana, o estas cosas pasan, ¿para qué prohibirlas y mejor regular algún mecanismo? A lo mejor... no, este es vía. Digo, habrá que ver un poco, es decir, a veces son tan cortos con esta pretendida cosa de que no influya, pero a lo mejor subirlos tampoco Citizen United, yo estaría también de acuerdo con esa idea, y un poco también insistir con este dato que desde la vez que invitamos a Luis Carlos al diplomado, este dato que tiene ya pues muy identificado Banjico sobre el dinero circulante, pero se puede hacer algo. Sabemos que es una enorme complejidad, hay mecanismos, y entiendo que esta discusión tendría que ser multidisciplinaria, economistas, el libro lo refleja esa múltiple visión de las cosas. ¿Cómo poder eventualmente ese dato que digamos es una constante, hacer algo con ese diagnóstico? Entiendo que es una enorme complejidad, no sé si estoy diciendo una tontería, pero marcar los billetes, entiendo que eso no, pero algo podría hacerse. Un poco esas dos preguntas, y lo que tú quieras concluir es tu espacio. Con mucho gusto. Pues yo empezaré diciendo que en esta mesa pusimos el foco en el asunto de la fiscalización, pero me parece que hay que hacer un zoom out y ver el fenómeno en su conjunto, ¿no? Combatir el financiamiento y gasto ilegal de campañas implica, más allá de ver transacciones individuales, compras de votos o
digamos, comportamientos de los candidatos o de los propios partidos en campaña. Hay que empezar, yo propondría con la pregunta de qué hacer con las campañas en general. Hoy las campañas son un negocio, ¿no? Hoy para los candidatos, tanto ganadores como perdedores, participar en una campaña es un negocio y de hecho más de una vez nos dijeron los entrevistados que campaña que no da para rancho no es buena campaña, ¿no? Aunque pierdas. ¿Por qué? Porque sabes que va a fluir mucho dinero a tu campaña. Si vas a perder, pues ese dinero, en lugar de dispersarlo el día de, pues te lo guardas y entonces tienes garantizado tu futuro porque no vas a ganar. Y si sabes que vas a ganar, pues le inviertes todavía más porque conviene dar ese último jalón de dinero y quedarte con el poder el periodo que te toque. Entonces creo que hay que empezar a preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo hacer para que las campañas no se conviertan en un negocio o en un mercado, ¿no? La pregunta también es si las campañas hoy cuestan tanto porque en realidad se gasta en todos los rubros que se dice gastar, o si están infladas, ¿no? Si no cuesta tanto en realidad, vimos en la última elección del 2018 y me parece que nos queda claro que Morena fue de los partidos que gastó menos, empezando porque tenía menos financiamiento público, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿es necesario gastar tanto para hacer una campaña efectiva o no? Habría que hacerse esa otra pregunta. Y volviendo a la pregunta que tú me haces, nosotros sí hacemos esa reflexión en el libro sobre si los topes de gastos de campaña son los adecuados. En la ley pues están los topes que están y en las leyes locales cada quien determina, pero en la realidad lo que se gasta en las campañas está muy por arriba de lo que dice la ley. Lo que consideramos es que hay que acercar a la realidad esos topes. Si hoy se recorta aún más el tope de gasto, no va a desincentivar el gasto, ¿no? Es probable que motive a que todavía oculten mucho más movimientos, pues, porque obviamente si les pones un límite menor, pues ahora tengo que ocultarlo casi todo, ¿no? Entonces habría que pensar si esos topes tienen que adaptarse a lo que realmente cuesta una campaña, pero para eso hay que empezar a hacer un costeo, ¿no? De cuánto en realidad cuesta hacer una campaña. Y ese ejercicio no se ha hecho. Y por otro lado hay que hacer el ejercicio de cuánto deberían los partidos recibir como financiamiento público. Cuando se determinó en los 90 la cantidad que deberían recibir los partidos, se habla de una fórmula inventada que se creó para que arrojara una cantidad en específico, que era que las campañas o que los partidos podían recibir 1,000 millones de pesos en total, algo así. Pero no había una lógica detrás de esa fórmula. Y hoy lo que se ha hecho es que se ha adaptado la fórmula, que si ya no es el 65% de la UMA, que si es multiplicado por el número de integrantes del padrón electoral, pero tampoco hay una lógica detrás de eso. Y nos parece que hay que plantearse también esa pregunta, otra forma de cálculo. Hoy los partidos, sí, es verdad que reciben mucho dinero, tendría que entonces hacerse un recorte del 50%, ¿por qué del 50%? ¿Por qué no del 30%? ¿Por qué no del 70%? Creo que hay que profundizar en estas cuestiones, tanto topes legales de gastos como financiamiento público, como que las campañas hoy son un negocio. Creo que la discusión debe ir hacia allá. Hoy la discusión se centró en el sistema de fiscalización, que creo que es muy importante, pero hay que ver el fenómeno en su conjunto para poder combatir el que, insisto, creemos que es el principal problema de la democracia electoral mexicana. Sí, muy interesante esto, porque a mí me parece que la fórmula en sí mismo es perniciosa. Calcular el financiamiento a partir del número de integrantes del padrón, pues eso siempre va a ser exponencial. Ahí me parece de suyo una raíz, un veneno que hace exponencial. Y es una idea que creo que ha insistido mucho Luis Carlos y en el libro, que en todo caso sea una disminución del financiamiento paulatina, gradual, que no quede como los grandes cambios en las familias, en las empresas, que no sea de golpe y que sea
paulatino. Siempre es muy interesante escuchar eso. Muchísimas gracias, Jimena, de verdad. Y pues finalmente, Walter, yo quisiera, lo que tú quieras concluir, este es tu tiempo, y solo quisiera también preguntarte esto, porque estás muy involucrado en el tema de redes sociales, un poco a dónde debe dirigirse. Me parece, es lo que quisiera preguntarte, hay que distinguir el del contenido en el tema de la libertad de expresión es una cosa, que esa creo que debe ser una máxima liberalización, y otra en la fiscalización, que esa sí se puede hacer. Es decir, hoy más que nunca se ha avanzado en los contratos, porque Facebook, cuando nos aparece en Twitter algo, se ve que promocionado, claro que hubo una pago por eso, ya hay esquemas, entendemos, aquí hemos ya tenido eventos sobre las maneras en cómo se puede contratar en redes sociales. Un poco tu pregunta ahí, ¿hacia dónde debería de dirigirse esta discusión? Y la conclusión que tú quieras, por supuesto. Claro, bueno, pues en principio un monitoreo de medios más serio, ya lo decía John, ¿no? Es decir, no solamente limitarse a estos medios que están en decadencia, ¿no? Nosotros pues ya fuimos testigos, ¿no? De la caída de los que parecían gigantes invencibles, ¿no? Televisa y TV Azteca ahora yacen en agonía, ¿no? Y ahorita pues vemos el empoderamiento ciudadano a través de redes, ¿no? Los nuevos medios, el periodismo ciudadano, vemos, pero también tiene su lado oscuro, ¿no? Evidentemente el monopolio de Facebook, ¿no? El poder internacional que tiene Google, ¿no? Y la persecución también hablando de las limitaciones a la libertad de expresión, pues de personajes como Assange, ¿no? Entonces, pues vivimos en un panorama de muchos cambios y yo creo que por eso la afirmación de empoderar a la ciudadanía para que esté al pendiente justamente de las inconsistencias de nuestro hoy en día, ¿no? Entonces, desde esa tónica y desde el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, pues justamente es lo que queremos y yo quiero invitar, ¿no? A todos aquellos que nos vean, no sé si a YouTube o por dónde nos vayan a ver, pero yo invitaría a todos que le echaran un ojo a nuestras redes sociales, Diálogos UNAM en Twitter, Diálogos por la Democracia en Facebook, ¿no? También estamos en Instagram, ahí búsquennos, ¿no? Tenemos cursos gratuitos justamente para empoderar al ciudadano y justamente buscar esa función social de la que no debemos perder la vista todos aquellos que estamos en la universidad pública, ¿no? Que es coadyuvar a la discusión democrática, ¿no? También por ahí los invito a ver Diálogos por la Democracia todos los domingos a las 7 de la noche, conducido por John Ackerman, ¿no? Aquí nos encargamos de la sección del libro de la semana y pues estén al pendiente de lo que estamos haciendo porque justamente desde la academia creo que podemos hacer cosas, podemos hacer no solamente una teorización, sino también una praxis, ¿no? Entonces, esa es la idea y pues estamos a sus órdenes y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias. Gracias a ustedes. Pues esta ha sido la cuarta mesa de este seminario que buscamos llevar los temas de mayor importancia, de mayor discusión en el ámbito electoral, con una serie de voces de la más diversa índole para poder crear una masa crítica y tratar de aportar al debate público en esta materia. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente mesa.